El próximo 20 de junio se presentará en el Museo Nacional de Antropología el disco Sones y Danzones, donde el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México recupera nuestra memoria musical. Y para platicarnos esta noche al respecto, nos acompañan César Lara. Muchas gracias por acompañarnos, César. Gracias, gracias a ti. Y también está José Luis Segura. José Luis, bienvenido. Gracias, buenas tardes. César, José Luis, qué bueno que están con nosotros para platicarnos de este proyecto en el cual la música mexicana, muchas de ellas son clásicos verdaderamente de nuestro catálogo, amplísimo catálogo musical. ¿Qué es lo que le aporta esta forma en la que ustedes las están presentando? Estaba yo leyendo en la presentación que hacen de su libro que se grabó con 12 guitarras distintas, son maderas mexicanas, es un laudero también mexicano el que ha elaborado estas guitarras, Abel García López, en fin, tienen características que le aportan una novedad a piezas que quizá todos conocemos y que forman parte, digamos, de nuestra memoria musical. Sí, bueno, efectivamente, desde el principio el proyecto contemplaba eso, ¿no? Hacer algo muy redondo. A Abel García lo conocemos desde hace muchos años, es uno de los lauderos más importantes de México, y él radica en Paracho, Michoacán, esta tierra emblemática de la guitarra. Y él realizó hace unos 10 años este proyecto de construir 12 guitarras con 12 maderas mexicanas, con las mismas características de construcción, pero para entender cómo funcionaban estas maderas. Tenemos el caso de mamey, sopilote, siricote, cedro blanco, campincerán, granadillo, etcétera, ¿no? Y bueno, paralelamente nosotros habíamos empezado a tocar en 2012 un arreglo de un compañero de nosotros de la carrera de la Escuela Nacional de Música, del Huapango de Moncayo, porque en 2012 celebrábamos el centenario de su nacimiento, ¿no? Entonces, todo esto fue combinándose hasta llegar a Sones y Danzones de Buena Madera, donde decidimos hacer arreglos de música arraigada en lo popular y música sinfónica, pero también emblemática de nuestro país. A mí me resulta muy interesante porque cuando hablamos o cuando nos metemos en este universo tan maravilloso que es el sonido de las guitarras, mucho se dice el palo de rosa. El palo de rosa es las guitarras muy buenas de palo de rosa, costosísimas, pero ¿qué tipo de sonoridades son las que da una guitarra de zapote? ¿Cómo varía? Porque las maderas les dan una interpretación distinta a los sonidos, ¿no? Permiten una interpretación distinta de los sonidos, ¿no? Bueno, es que aquí también el proyecto del maestro Abel García radicaba que no solamente las maderas son las importantes en el proceso de construcción, también es la mano que hace estas guitarras, ¿no? El cuidado que tienes, el empeño que tienes en el trabajo con el instrumento. Entonces, sí, efectivamente... ¿Sí notaron ustedes realmente una diferencia? Porque para eso se necesitará pues, un oído, desde luego, muy educado. ¿Sí vieron la diferencia entre una madera y otra en este, digamos, proceso experimental que realizó el maestro? Vimos, no diferencia, vimos más bien gusto. El trabajar con 12 guitarras nos permitía escoger la guitarra especial para algún tipo de característica en cierta obra. Por ejemplo, la de cedro blanco la utilizamos mucho para las partes de rasgueos en los arreglos que teníamos, como el del Huapango, Tierra Mestiza, sones de mariachi también. En donde sí necesitábamos un color un poco más brillante y a lo mejor como un poco más tenue a comparación de las otras. O sea que esto de buena madera no es el eslogan así bonito para un disco, sino que es literal, ¿no? Exactamente. Sí, ahondando un poquito en lo que decía César, efectivamente tuvimos la posibilidad de probar con las guitarras desde mucho tiempo antes de hacer la grabación y elegir. Entonces, por ejemplo, ahorita que sonaba por ahí el Danzón 2 de Márquez, la parte que yo toco casi siempre es lo que hace el clarinete en la orquesta, entonces la guitarra de Granadillo para mí fue la que me permitía emular ese timbre, ¿no? Y así fuimos tomando las decisiones. Qué emocionante. Y bueno, por otro lado también tienen, además de los temas que han seleccionado, los arreglos. Entre ellos vemos a Enrico Chapela, que lo conocemos muy bien a través de muchas de las obras con las que ha participado en Festival del Centro Histórico. Festival del Centro Histórico, en el Encuentro de Música Nueva Manuel Enríquez, etcétera. También tenemos a Gerardo Tamés, a quien le debemos Tierra Mestiza, ¿no? Por ejemplo. O también por ahí veo a Joaquín Olivares, ¿no?
¿Cómo es que seleccionaron a estos músicos para hacer estos arreglos? Porque son evidentemente arreglos contemporáneos. Bueno, algunos, en el caso de Joaquín y en el caso del maestro José Luis, son arreglos que nosotros ya teníamos, que ya veníamos tocando, pero al momento de ya realizar la producción discográfica, bueno, les preguntamos a los compositores, al maestro Gerardo, y fue como acumulándose estos arreglos. En el caso con Enrico Chapela, él nos dio 2 obras, El Odia, que es un arreglo de un danzón, y una obra que es original de él, que se llama, que precisamente reúne los 2 elementos que tenemos, el son y el danzón, titulada Dan-Son. Y esta obra era original para octeto de chelos, y él hizo el arreglo para cuarteto de guitarras. Ahora, el hecho de que sea sones y danzones, pues nos remonta a raíces distintas de la música. Es la música popular, pero de ámbitos muy diferentes, uno quizá más urbano, otro más bucólico, más rural. También ahí hay algunos vínculos con el mundo de la música novohispana. En fin, se tejen muchas relaciones históricas en estas 2 propuestas de sones y danzones. Sí, efectivamente, justo esa es la marca, ¿no? Por ahí en las notas que nos escribió muy amablemente Eduardo Contreras Soto, que es, bueno, además de que es un colega mío aquí en el CENIDIM y gran amigo del cuarteto, es lo que él enfatiza, ¿no? La música que llegó a México por influencia africana, el intercambio con la colonia y cómo se fue permeando esto hasta tener la música urbana. El danzón es muy propio de la música urbana de nuestro país y el son más de provincia, digamos, ¿no? Y efectivamente todas estas reacciones, ¿no?, las fuimos detectando cuando llevábamos arreglos, algunos de estos primeros arreglos, a tocar a otros países, ¿no? En Perú, en Rumania tocamos una vez el huapango, y entonces que la gente se identificara y se dijera, sí reconozco esto y sí me remite a México. Entonces fue lo que fue fraguando el proyecto, ¿no? ¿Cómo ocurre estos arreglos con 4 guitarras? Es decir, ¿quién lleva los sonidos graves? ¿Quiénes llevan las melodías? ¿Quiénes están en la rítmica? ¿Cómo conjugan todo eso también pensando con los timbres de las guitarras? Bueno, en el caso del cuarteto nunca hay una primera guitarra, cada quien vamos integrando. No es el caso como un cuarteto de cuerdas tradicional, en donde el primer violín lleva la batuta, pero todos estos les dejamos plena libertad a los compositores de elegir o de transformar los arreglos para como ellos iban viendo, ¿no? En el caso de la música orquestal sí fue un poco más difícil, ¿no?, porque no solamente es una sola voz en la orquesta que lleva la melodía, ahí sí se va combinando con cada uno de nosotros, y más bien el trabajo y la labor de cada uno de nosotros es buscar el timbre adecuado del instrumento que estamos imitando en ese momento, ¿no? Sones y danzones de Buena Madera ya se presentó, se va a presentar, habrá conciertos. Platíquenos, por favor, para que el público se acerque a este disco que ya está disponible. Bueno, la presentación oficial es la que ya nos hicieron favor de anunciar, que es el 20 de junio en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia. Ya hicimos una primera presentación en el Festival de Guitarra de Salamanca, Guanajuato, porque es un festival en el que está muy involucrado Abel García. Entonces, él nos pidió que fuéramos a tocar allá. Tocamos con las guitarras, llevamos las 12 guitarras para allá y se hizo un concierto muy interesante. Había un guitarrista finlandés incluso en la mesa de presentación, fue una experiencia muy linda. Pero sí, la presentación oficial vendrá este 20 de junio y el otro concierto es el 20 de septiembre en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. ¿También con 12 guitarras? No estamos seguros si tendremos las 12 guitarras porque hay que devolvérselas al constructor, es mucha responsabilidad tener cada uno, siendo cuarteto, cada uno tiene que llevar 3 guitarras. Claro. Sí, se complica un poquito, ¿no? Es un poquito complicado el transporte. Y bueno, es un concierto presentación, no es solamente hablar del disco, es prácticamente la mayor parte del evento es concierto donde presentamos las obras del disco y es a las 19 horas y entrada libre.
Excelente invitación. Muchísimas gracias por venir a presentarnos esto. Muchísimas gracias. Y bueno, suena de verdad delicioso. Ahora que estamos escuchando los detalles, sí se perciben ciertos timbres no tan comunes. Pues. Claro. Yo por lo pronto ya me quedo con este. Bueno, perdón. Muy bien. Muchas gracias y nos vamos a ir a la pausa. Tenemos más en un instante.